proyectos de inversión como tema principal, ¿no es cierto? Tanto lo que es el aspecto teórico como también el aspecto práctico. Lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a ver en la primera parte todo lo que es la teoría, ¿sí? A ver, todo lo que es la teoría, en forma resumida, porque existe justamente para los que tienen la carrera de licenciatura en administración una materia que es evaluación de proyectos de inversión. Así que imagínense que compactar en una hora de teoría todo lo que es una materia es un poco complejo. Entonces lo que vamos a ver son aspectos principales de lo que es evaluación de proyectos de inversión, y ese es uno de los motivos por los cuales también se le solicitó confeccionar una monografía con respecto a evaluación de proyectos que tenía vencimiento de entrega el 28 de mayo. En función a lo que observé, ¿no es cierto?, de cada una de las monografías, algunos nos orientaron desde un punto de vista, de una perspectiva, de una manera y otros de otra. Es igualmente válido porque justamente la idea era que ustedes puedan investigar y de alguna manera abordar el tema de evaluación de proyectos de la manera en que ustedes preferían. Y bueno, hubo trabajos muy, muy interesantes y la idea justamente ahora es identificar determinados criterios a la hora también de ver qué puntos se evalúan. En primera instancia, en lo que es evaluación de proyectos de inversión no se toma en parcial. O sea, este tema no lo van a tomar, no lo vamos a tomar en lo que es el segundo parcial. Pero sí suele entrar alguno que otro de los temas, de los recursos y herramientas de evaluación de proyectos en los finales. Así que tenganlo en cuenta, ¿no?, para el final. Y también eso por un lado. Por otro lado, también aquellos que siguen la carrera de contador, tal vez es la única oportunidad en la cual puedan ver este tema. Entonces, es un tema muy importante dentro de lo que es la profesión y también les puede llegar a servir para lo que es el taller de integración final, que suele pedirle algún tipo de proyecto, o por lo menos lo que es el manejo de flujo de fondos, porque acá lo que vamos a ver también es el flujo de fondos, y cómo se confecciona y cuál es la utilidad, es decir, el para qué existe el flujo de fondos en la evaluación de proyectos de inversión. Así que bueno, eso sería en términos generales lo que vamos a ver y cómo lo vamos a ver, y también el para qué lo vamos a ver. Entonces, la primera parte, antes del break, vamos a tener un break de 10 minutos, porque yo acostumbro en las clases a darle unos minutitos, ¿sí?, para que puedan oxigenarse un poco. Desde las neurociencias está comprobado de que el cerebro y el foco atencional no puede durar más de una hora, entre 40 minutos y una hora. Por ende, por más que yo siga hablando y siga explicando, es muy probable que el 80 al 90% de lo que diga no lo puedan retener. Así que prefiero que puedan tomarse 10 minutitos y después volver, sí, para ver la parte práctica y de esa manera también de alguna manera integrar todos los conocimientos y los conceptos que vemos en la clase. Así que bueno, antes de compartir la presentación y aprovechando de que ustedes lo tienen bastante fresco al tema, les pregunto, ¿qué es para ustedes evaluación de proyectos de inversión? Me imagino que gran parte de los que están presentes han entregado la monografía, así que calculo que deben saber de lo que estoy preguntando. Y también vale equivocarse, así que no hay ningún problema en ese aspecto. ¿Qué es para ustedes evaluación de proyectos de inversión? ¿Qué implicancias tiene? ¿Para qué sirve? ¿Alguien sabe? ¿Alguien que se anime, que rompa el hielo? Analizar cuando uno tiene cuando tiene un proyecto, sí, como lo dice. Alguna inversión, algo para poder analizar y sacar el tema todo de costo, lo que sea. Digo costo por decir algo. Sería bueno, como... gracias Romina por romper el hielo. Bueno, sería como ver que... Perdón. Bien. Sería como plantearse, querer llevar a cabo una inversión y decir, bueno, económicamente es rentable, financieramente es rentable, estudiar el mercado a ver si lo que yo quiero hacer, por ejemplo, cuando pasó con los spinners, han salido de moda y todo el mundo estaban a full con eso se hizo un estudio, se veía que todo el mundo, ahora bueno,
ya pasó de moda, entonces hoy en día no se podría volver a lanzar este producto. Bien, acaban de mencionar y también introducir temas que tienen que ver con lo que es evaluación de proyectos de inversión. Tanto Romina como Lucía, les agradezco por la participación, y tiene que ver con esto, ¿no? Hay varios aspectos que tienen que ver con qué análisis se realiza en función a esto de los proyectos de inversión. Y también uno de los aspectos que se analizan es el tema financiero. Es una de las viabilidades que ahora vamos a ver, que se analizan a la hora de decidir llevar a cabo o no un proyecto de inversión, ¿sí? Y también tiene que ver con esto de los costos. Los costos están asociados en realidad con cuestiones de, lo vamos a ver justamente con temas relacionados con los egresos en términos incrementales, que es uno de los aspectos muy importantes que involucre y que de alguna manera comprende lo que es el flujo de fondos dentro de la evaluación de proyectos de inversión. Y bueno, dabas un ejemplo, Lucía, con respecto a un producto en particular que, bueno, lógicamente determina, en ese caso, y lo voy a utilizar después al ejemplo para los objetivos, ahí lo van a poder diferenciar, que justamente tiene que ver con esto, con algo muy importante que es el tema de la toma de decisiones, ¿sí? Lo que es la evaluación o lo que es un proyecto de inversión y evaluarlo me permite a mí poder tomar una decisión si voy a llevar a cabo o no este proyecto en función a si me es rentable o no me es rentable. ¿Algo más que quieran aportar con respecto a la evaluación de proyectos de inversión? Hay muchos aspectos que están involucrados en lo que es una evaluación de un proyecto de inversión. ¿Puede involucrarse también los aspectos sociales y económicos del entorno? Bien, perfecto, perfecto. Ahí justamente, de hecho, hay un tipo de evaluación de proyecto de inversión que es el social. Tenemos evaluaciones sociales y evaluaciones privadas, ¿cierto? Entonces, el impacto justamente que puede llegar a tener un proyecto de inversión en la sociedad misma es un aspecto que en los últimos años está empezando a tener mayor relevancia, ¿sí? Entonces, es algo que no se debe dejar de lado y que se debe considerar. Y en mayor medida, en mayor proporción, eh, lo que está sucediendo hoy en día con respecto al impacto, por ejemplo, que puede llegar a tener un proyecto de inversión en el medio ambiente, ¿sí? Esto es una de las cuestiones que también se consideran a la hora de evaluar un proyecto de inversión. También Bien, está el geográfico, profesor. Sí, exactamente. El aspecto geográfico es otro de las consideraciones que se tiene en cuenta en una evaluación de proyecto de inversión, y por varios motivos, que justamente son algunas de las cosas que vamos a ver ahora. ¿Se ve bien ahí la pantalla? Sí. Bien. Sí, sí. Entonces, Sí. conceptualmente, como para poder integrar un poco lo que estuvieron tratando también, ¿a qué hacemos referencia en la evaluación de proyecto de inversión? Hacemos referencia justamente a un análisis, que era lo que decía justamente Romina, de un conjunto de antecedentes, ¿sí? Donde se establecen cuáles son las ventajas y también las desventajas, por eso hablamos de un análisis, de asignar determinados recursos a una actividad o un objetivo, ¿sí? Entonces, conceptualmente, lo que es la evaluación de un proyecto de inversión tiene que ver con un análisis. Se analizan cuáles son, en realidad, las ventajas o desventajas de destinar determinados recursos, herramientas, potencialidades, etcétera, a una actividad o un objetivo en sí. ¿Sí? Es decir, yo destino estos recursos a esta actividad o a esta otra, ¿sí? ¿Qué es lo que me determina a mí tomar la decisión de llevar mis recursos a un lado o al otro? Me lo va a determinar justamente efectuar una evaluación de un proyecto de inversión, ¿sí? Entonces, en función a eso, yo lo que debo determinar y lo que debo analizar es la viabilidad. ¿Qué significa que algo sea viable? Que se pueda Que se realizar. pueda llevar a cabo, que se pueda llevar a cabo. Exactamente, que se Que, pueda bueno, que en realidad realizar. sea los... Exactamente, que se pueda realizar y que se pueda llevar a cabo, ¿sí? Entonces, que se pueda llevar a cabo desde qué punto de vista. Y ahí es donde justamente nosotros vamos a hacer un análisis. Vamos a hacer un análisis desde el punto de vista comercial,
técnico, legal, ambiental, financiero y también organizacional. Entonces, cuando hablamos de analizar la viabilidad comercial, estamos hablando justamente de ver cuáles son las potencialidades y las posibilidades de que se venda ese bien o servicio, y también, no solamente las posibilidades de venta de los mismos, sino también proyectar cuál va a ser el desarrollo de ese bien o servicio en el mercado, ¿sí? Durante lo que va a ser la inversión del proyecto en sí. Por otro También se lado, buscan los segmentos, ¿no, profe? Los segmentos en cuanto al marketing y ver qué producto puedo implementar en el mercado, ver los segmentos, los nichos donde ubicar el producto, ¿no? ¿Entraría todo ahí? Exactamente, parte de lo que han mencionado formaría o integraría lo que es este tipo de viabilidad, ¿sí? Pero tengan en cuenta que si bien las viabilidades las vamos a ir viendo por separado, es importante que ustedes también lo puedan integrar, ¿sí? Porque si bien nosotros decimos, bueno, la viabilidad comercial, técnica, etcétera, pero todo forma parte de un combo que se tiene en cuenta y se considera y son partes que se van interrelacionando unas con otras. Es decir, que haya una o que haya otra parte, o que se considere algo, que se considere el otro, va a impactar en forma directa o indirecta en otros aspectos de otros tipos de viabilidades. Por eso esto cuando se analiza, más allá de que nosotros lo separamos, también hay que analizarlo de forma integrada, ¿sí? En forma sistémica. ¿Qué significa que algo sea sistémico? ¿Qué pasa si algo se modifica en ese sistema? ¿Qué pasa con el sistema en sí? Se modifica todo, porque el Exactamente. sistema está todo Entonces, interrelacionado. exactamente. Eso mismo sucede cuando nosotros analizamos la viabilidad. Entonces, nosotros hablamos de la viabilidad comercial y también hablamos de, por ejemplo, la viabilidad técnica. En la viabilidad técnica nosotros nos vamos a centrar exclusivamente en máquinas, procesos industriales, etcétera. Todo lo que tenga que ver con comprobar que esa tecnología que nosotros utilizamos para lo que es el proyecto de inversión me va a permitir llevar a cabo una producción o brindar un servicio de manera eficiente y de calidad. Entonces, nosotros cuando hablamos de la habilidad técnica hablamos de esto, hablamos del aspecto tecnológico, desde el aspecto de procesos que se pueden llegar a generar, tanto en lo que es bien en sí como también lo que es servicio. Pero hay un aspecto también muy importante que muchas veces se deja de lado en lo que es el análisis de proyectos de inversión, y es el aspecto legal, ¿sí? ¿Por qué es tan importante? Porque en función a, como mencionaban, la ubicación geográfica, por ejemplo, que puede llegar a tener un proyecto de inversión, ese mismo proyecto de inversión puede estar en contra de la normativa vigente de ese lugar. Tal vez ese mismo proyecto de inversión, si se lleva a cabo en otro lugar, no estaría contradiciendo a lo que es la normativa. Entonces, es muy importante verificar geográficamente dónde se lleva a cabo este proyecto de inversión. Porque por una cuestión de comprobar realmente que no está en contra de la normativa que se encuentra vigente y que lógicamente está englobada la empresa, ¿sí? Por otro lado, y esto es lo que habíamos mencionado al principio de la clase, es el tema de verificar y analizar la viabilidad ambiental, ¿sí? Es decir, este proyecto de inversión contribuye o perjudica a lo que es la conservación del medio ambiente, ¿sí? ¿Respeta o no respeta las condiciones propias del ambiente, del medio ambiente en el cual se va a llevar a cabo? Este es uno de los aspectos que, como yo les había mencionado, empezó a cobrar cierta relevancia en los últimos años. Entonces, antes era exclusivamente en lo que es la evaluación social de los proyectos de inversión. Hoy en día también se traslada a lo que es la evaluación privada, ¿sí? Porque es una de las cuestiones que, de alguna manera, también hoy en día, quienes toman las decisiones las toman en función a que también, de alguna manera, contribuya a lo que es el aspecto ambiental del proyecto. Por otro lado, también vamos a tener, y esto de alguna manera también integra al resto de las viabilidades, lo que es la viabilidad organizacional. Cuando hablamos de viabilidad organizacional tenemos que hablar de la garantía que se ofrece en cuanto a la implementación del proyecto desde el punto de vista tanto estructural como funcional. Por eso hablamos de viabilidad organizacional, es decir, que respete esas condiciones mínimas y necesarias que se requieren desde el punto de vista estructural y funcional. Y esto debe cumplirlo
de alguna manera lo que es el proyecto de inversión que nosotros estamos evaluando. Y por último, lógicamente, como para integrar y cerrar todo lo que es el análisis de viabilidad, tenemos la viabilidad financiera, ¿sí? Cuando hablamos de viabilidad financiera, estamos hablando de evaluar, analizar y determinar cuál es la capacidad financiera que tiene la empresa para producir el bien o prestar el servicio. Y cuando hablamos de evaluación de capacidad financiera, no solamente tenemos que evaluar desde el punto de vista del capital propio, sino también evaluarlo desde el punto de vista de si puede o no puede acceder a capital de terceros, a qué tasas y condiciones puede acceder, si puede acceder ante una sola oferta o puede acceder a más ofertas. Es decir, todo lo que tenga que ver con la capacidad financiera desde este punto de vista se analiza dentro de lo que es esta última pata, que es la viabilidad financiera. Y entonces, esto de alguna manera nos permite verificar cuáles son las distintas etapas que se pueden llegar a dar dentro de lo que es una evaluación de un proyecto de inversión. Y acá en primera instancia lo que tenemos que determinar en todo proyecto de inversión son los objetivos. A partir de esos objetivos, es decir, ¿para qué estoy llevando a cabo este proyecto de inversión? Yo voy a poder realizar todos los estudios correspondientes, el estudio de mercado, el estudio técnico, analizar cuáles son las viabilidades que están involucradas, etc. Y a partir de este estudio, yo voy a determinar la localización, es decir, dónde se va a llevar a cabo este proyecto de inversión. Una vez que tenemos todas estas etapas concluidas, vamos a poder determinar una herramienta y vamos a poder construir una herramienta importantísima dentro de la evaluación de proyectos de inversión, que lo vamos a ver detalladamente en la práctica, que es el flujo de fondos. Y cuando hablamos de flujo de fondos, tenemos que hablar de dos aspectos sumamente importantes, que son los ingresos y los egresos, para poder determinar el flujo neto de fondos que vamos a tener en función al proyecto que estamos llevando a cabo. Por otro lado, y en función de este flujo de fondos, nosotros vamos a evaluar el proyecto. Y este proyecto, a mí lo que me va a determinar, justamente, al evaluarlo, es si es rentable o no es rentable. Y en función a eso también podemos hacer un análisis de sensibilidad de este flujo de fondos que tenemos para determinar cuáles son las variables que pueden llegar a ser críticas, es decir, aquella variable en la cual yo, haciendo una pequeña modificación del mismo, me termina transformando rotundamente el proyecto de inversión. Tal vez una disminución, por ejemplo, del 10% de las ventas, genere que este proyecto que me era súper rentable, termine siendo no rentable, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante el tema del análisis de la sensibilidad de los proyectos. Ahora bien, centrándonos en las etapas, ¿no? Tenemos distintos tipos de objetivos. En la bibliografía es muy probable que encuentren principalmente estos tres. Cuando hablamos de objetivos de expansión, de innovación y de sustitución. Un ejemplo que pueden aportar ustedes de un objetivo de expansión, ¿cuál puede ser? Ampliar el mercado. Bien. O sea, poniendo alguna sucursal, algún nuevo producto, Bien. abrirnos para otros campos. Perfecto. Bien, excelente. De innovación, ¿qué ejemplo me podrían dar? Un producto que no esté hecho o creado en el mercado. Exactamente. Muy bien. ¿Y de Y sustitución? ahí puede entrar las nuevas tecnologías en innovación o no. Sí, exactamente. Es muy utilizado este tipo de proyectos, de objetivos dentro del proyecto para las nuevas tecnologías. Aquello que no existe hasta este momento y empieza a existir a partir del proyecto de inversión. ¿Y de sustitución? Lo de sustitución, profe, puede ser como lo del tema de las cabinas de peaje, que ahora la gente está sustituida por el tema del telepeaje. Podría ser. O sea, no sé cómo explicarlo. O sea, No, sí. Es el reemplazo de una cosa por otra. Exactamente. Sería el reemplazo de algo, de un producto por otro, o de un servicio por otro, ¿sí? Esto tiene que ver con el tema de los objetivos. Bien, los ejemplos son claros, básicamente va orientado hacia
hacia ese aspecto justamente de cada uno de ellos. Bien, una vez que nosotros definimos cuál va a ser el objetivo, lo que hacemos es básicamente un estudio de mercado, y esto es justamente lo que fueron compartiendo ustedes de alguna manera. Es decir, determinar en primera instancia cuáles van a ser las necesidades del consumidor que tenemos como objetivo en fin. Y en función a eso, de esas necesidades, vamos a determinar de alguna manera cuáles son las características del producto que vamos a ofrecer. En función a esto también tenemos que analizar qué cosa. Tenemos que analizar los canales de distribución y de comercialización, es decir, cómo se va a llevar esa oferta de producto o servicio a el consumidor. Y también esto también va a estar asociado a lo que es el pronóstico de cuáles van a ser las ventas, cuántas unidades se van a vender. En coherencia también con lo que es el precio de venta del mismo, ¿sí? Y las políticas comerciales que van a estar asociadas para poder vender este producto o servicio. Y también ocupa un rol fundamental el tema de analizar cuáles van a ser los proveedores, ¿sí?, con los que vamos a contar, de materias primas, materiales, etcétera, y también analizar, lógicamente, la competencia, ¿sí? En función del análisis de la competencia, nosotros vamos a determinar también aspectos neurálgicos que son muy importantes dentro de lo que es la evaluación de un proyecto de inversión. Y también esto va a ir de la mano con ¿qué? Con el estudio técnico. Cuando hablamos del estudio técnico, ahí de alguna manera integramos distintas viabilidades, ¿sí? Viabilidades técnicas, organizacionales, también involucra de alguna manera otros tipos de aspectos, mencionando lo que es, por ejemplo, el diseño, en este caso como layout también figura, lo que es la inversión inicial, ¿sí? Y todo lo que tenga que ver con tecnologías y procesos de producción, y procesos industriales que van a ser necesarios para poder llevar a cabo el proyecto de inversión. Una vez que nosotros hacemos todos estos estudios, ¿sí?, y analizamos concretamente todos estos aspectos que están involucrados en un proyecto de inversión, vamos a tener que determinar la localización. La localización como concepto en sí, como un concepto que abarca muchos aspectos. Entre ellos, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la ubicación del consumidor, también la ubicación de la materia prima y los materiales que necesitamos para producir el bien, la ubicación también de la mano de obra, ¿sí?, y de los medios de transporte que van a estar asociados, que se necesitan. La infraestructura de servicios, es decir, determinar si cuenta o no se cuenta con los servicios del lugar concreto en donde vamos a llevar a cabo el proyecto de inversión. Y acá también se tiene en cuenta lo que es la viabilidad legal, de alguna manera, porque tenemos que determinar cuáles son las disposiciones legales y fiscales que rigen en la zona en la cual nosotros vamos a concretar este proyecto de inversión, ¿sí? Y el medio ambiente y también el soporte logístico. Todo esto tiene que ver con lo que es determinar conceptualmente dónde se va a llevar a cabo el proyecto de inversión. Fíjense en todo el análisis que requiere, ¿no?, evaluar un proyecto de inversión para poder determinar realmente y tomar una decisión que sea coherente con lo que los inversores están buscando, ¿sí? Y ahora ya nos metemos en un aspecto que a ustedes les va a resultar muy relevante, no solamente muy relevante desde el punto de vista en términos evaluativos, como decir, pero también en términos de lo que les va a servir a ustedes profesionalmente hablando, ¿no? Es decir, todo lo que vimos anteriormente es un análisis que se hace de manera previa a lo que es la confección del flujo de fondos. Porque la confección del flujo de fondos termina siendo una consecuencia de todo el análisis que hemos realizado hasta ahora, ¿sí? Y cuando hablamos de flujo de fondos, tenemos que hablar de dos patas principales, ingresos y egresos. Y cuando hablamos de ingresos y egresos, en ambos casos tenemos que hablar de ingresos y egresos incrementales. ¿Qué significa esto de incremental? Cuando hablamos de un proyecto de expansión, hablamos del crecimiento de las ventas. Supongamos, nosotros tenemos una empresa X que vende 100 unidades de tal cosa. A partir del proyecto de inversión, que es un proyecto de expansión, la empresa pasa a vender 150 unidades. ¿Cuáles van a ser los ingresos incrementales? 150, 100, ¿cuánto? Otro número. Repito el ejemplo. La empresa vendía 100, gracias al proyecto vende 150. ¿Cuáles son los ingresos? ¿50? 50. Exactamente. 50.
¿sí? 50. Esto es muy importante, les va a servir muchísimo este ejemplo que les acabo de mencionar, especialmente para aquellos que hagan la materia, que estén para la carrera de licenciatura en administración, para la evaluación de proyectos de inversión. Porque a mí me salvó la vida en su momento, ese ejemplo. Porque justamente se suelen confundir mucho con el tema de los ingresos y suelen meter el total de los ingresos, 150, y no, en realidad son 50, porque estamos hablando de un proyecto de expansión. Yo ya los 100 los vendía, o sea, con o sin el proyecto los 100 ya los vendía. Ahora, ¿cuál es mi diferencial? ¿Cuál es mi valor agregado a partir de este proyecto de inversión? Son los 50. Entonces, eso es el ingreso incremental. Ahora, cuando hablamos de un proyecto de inversión de sustitución, donde sustituimos un producto por otro, acá lo que se va a analizar como ingreso es el ahorro que me genera en términos de costos, ¿sí? Por eso hablamos de economía de costos. Es decir, yo gracias a este proyecto de inversión me ahorro tantos pesos de costos. Bueno, eso va a ser mi ingreso incremental. Y cuando hablamos de proyectos de innovación, al ser innovación, y al tratarse de algo que yo no llevaba a cabo, directamente todos los ingresos que van a generarse por el proyecto de inversión se van a considerar dentro del flujo de fondos. Entonces, por eso es muy importante determinar el para qué del proyecto de inversión. ¿Para qué lo hago? ¿Para expandirme, para sustituir o para innovar? En función a eso, el flujo de fondos que yo voy a confeccionar va a ser de una manera o de otra, ¿sí? Y acá hay algo muy importante que nosotros tenemos que ver, que es el tema de los egresos, ¿sí? Porque en los egresos es donde generalmente se producen ciertas confusiones. Cuando hablamos de egresos, también tenemos que hablar de egresos en términos incrementales. Pero, ¿cómo es esto? A ver, hablamos no solamente de costos y gastos propios de la actividad, de capital de trabajo, que es lo necesario para llevar a cabo la actividad misma, y la inversión. No solamente hablamos de eso, sino que también hablamos, y por eso lo dejo para algo, lo dejo al final, que es el tema de los gastos de inicio, que no son costos hundidos. ¿Ustedes saben qué es un costo hundido? ¿O pueden citarme un ejemplo de un costo hundido? Es un costo que está sí o sí, pero que ya lo tengo como siempre vendría a ser algo así. ¿El costo hundido? Viene por ese lado, conceptualmente viene por ese lado. Sí, Sí, por eso. es Pero un costo que siempre está. Por ejemplo, Es un un ejemplo típico de un ¿Es costo un costo hundido. activado ese? ¿Es un costo activado? Vayámonos más en términos del significado en sí, conceptual práctico, de lo que por ¿Una ejemplo, pérdida económica, profe? termina siendo una pérdida de alguna manera, dependiendo del punto de vista que se lo vea, ¿no? Pero si sería hablamos, lo del producto, por ejemplo, algo que yo tenga que tener sí o sí, es por ejemplo alguien que lo venda, no sé, o vendría a ser la materia prima, la tengo que tener, bueno, no, si es servicio, no. Ahí está el tema, ¿no? bien, yo les hago una consulta, les voy a poner el siguiente ejemplo. Supongamos que yo quiero invertir, ¿no es cierto? Quiero llevar a cabo un proyecto de inversión, quiero poner una pizzería. Quiero poner una pizzería. Entonces, voy y contrato a cualquiera de ustedes, ¿sí? Como profesional, y les pido que me hagan una evaluación de un proyecto de inversión, ¿no? Bien, ustedes me hacen el proyecto de inversión, la evaluación del proyecto de inversión, y resulta que el proyecto me da que no es rentable. Ok, bueno, perfecto. Ahora, yo a ustedes, lo haga o no lo haga el proyecto de inversión, tengo que abonarle sus honorarios, ¿no es cierto? Porque es algo que me lo hagan gratuitamente, lo cual no creo. Yo tengo que pagar por los servicios que me prestaron ustedes. Entonces, yo, ese egreso de dinero, que me significa a mí, lo puedo ver desde un punto de vista de pérdida de inversión, según como quiera, ese egreso de dinero, ¿yo lo pongo en el proyecto de inversión o no lo pongo en el proyecto de inversión? Sí, hay que Y lo ponerlo en el debería poner, proyecto. lo debería Pero poner. si el proyecto, yo pienso, si uno no quiere el proyecto, igual el costo
esa pérdida, ese costo lo tiene que tener. Porque no puede ser, no me gusta el proyecto y llévate tu proyecto, pero el trabajo lo tenés que pagar igual. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otra idea tiene con respecto a lo que puedo llegar a hacer con esos $100.000 que me pagué a ustedes? Profe, pero Ahí no no. entiendo algo. O sea, si yo no llevo a cabo el proyecto, no me genera un ingreso, y entonces, ¿por qué se le asignaría el proyecto? ¿Cómo sería eso? Justamente eso es lo que estoy preguntando. ¿Lo asigno o no lo asigno al proyecto? Ah, claro, porque si no me... Es como seguir la analogía de vender un producto. O sea, yo cuando vendo un producto tengo en cuenta la materia prima, la mano de obra, los Claro, pero el materiales. caso acá es que no, En este caso está lo dando un mismo, caso en que no lo vendés, o sea, no pasa. Si pero no igual, pasa, ¿lo si no, sacarías de la inversión que ibas a poner? ¿O de dónde saco la plata? Si no Bueno, hago el pero proyecto. eso Es, es un es gasto una muy buena personal en todo pregunta. caso. ¿De dónde Claro. saco la plata? Es decir, yo, independientemente de que ponga en marcha o no ponga el proyecto de inversión, en marcha, para la redundancia, yo ese egreso lo voy a tener igual. Entonces, eso se transforma en lo que se conoce como costo hundido. Yo, en ese caso, los honorarios, los $100.000 que le pagué a ustedes de honorario, yo no los voy a poner dentro de lo que es el flujo de fondos del proyecto de inversión, ¿sí? Lo voy a considerar por afuera, porque es un egreso que yo hice independientemente de que lleve a cabo o no lleve a cabo el proyecto de inversión. A eso se refiere lo que es el costo hundido. Por eso, cuando hablamos de egresos de proyecto, como gasto de inicio lo que es los honorarios del licenciado en administración que aboné, no se pondría dentro del flujo de fondos, ¿sí? Por eso aclaro y hago este ejemplo, ¿sí? De que en este caso, este concepto no estaría involucrado dentro de lo que es egreso incremental de un proyecto. Y hay otro aspecto muy importante, que es justamente el último punto, que hace referencia a los ingresos que se deja de percibir como consecuencia del proyecto. ¿Qué ejemplo me podrían dar con respecto a esto? El ejemplo típico, se usa muchísimo, está muy trillado, pero que ayuda a entender mucho el tema. Las ventas. Sí, si no tomas el proyecto, no tomas venta, ¿no? Fíjense que dice ingresos que se dejan de percibir. Hay algo que a mí... Las ganancias. Los que te podían generar el gasto del proyecto. Ajá. A ver, ampliarse un poquito más en esta parte. Estamos hablando de ingresos que se dejan de percibir por el proyecto de inversión. O sea, a mí me ingresaba un dinero y ahora ya por el proyecto, por culpa del proyecto, no me ingresa más ese dinero. si ese dinero yo lo coloco en otra cosa, en teoría me debería rendir X ganancia, X, una diferencia. Lo tengo que comparar con los ingresos que me daría el proyecto. ¿Qué son Es los algo impuestos, así. por ejemplo? No. Sería, No. profesor, porque un socio se nos va, al ver que no va a ser, no va a servir ese proyecto, se nos va un socio. No justamente va por ese lado. Les pongo un ¿Impuestos ejemplo. no tienen nada que ver con el tema de los impuestos, que uno tiene que tener egresos por las ventas que produce, ¿no? Son como Los egresos alquileres. obligatorios por el tema Pero acá lo que tener estamos hablando Es son de de ingresos, que ingresos, se dejan plata que de entra. recibir. Pero, Por ejemplo, profesor, pero no entiendo, ¿el proyecto lo toman o no lo toman? ¿O hay que percibir como consecuencia del proyecto que como empiezo a realizar, que voy a llevar a cabo, exactamente. que voy a llevar a cabo? Supongamos que nosotros teníamos un depósito, un galpón, que como no lo usábamos, se lo dábamos, no se lo dábamos gratuitamente, se lo alquilábamos a una empresa X, y por ese alquiler nosotros recibíamos
100.000, vamos con los $100.000, a full con los $100.000, y recibimos mensualmente $100.000, ¿no? Pero resulta que yo quiero llevar a cabo un proyecto de inversión, y para poder llevar a cabo ese proyecto de inversión, necesito de ese galpón. Porque ese galpón va a ser el lugar físico donde el proyecto de inversión se va a concretar. Bien, está bien, yo lo voy a llevar a cabo en ese galpón. Pero si lo llevo a cabo en ese galpón, ¿qué va a pasar? Ya no se lo puedo alquilar no va más. a tener más el alquiler. Exactamente. Entonces, esos $100.000 que me entraban mensualmente, ya no van a entrar más en mi bolsillo. Esos son los ingresos que se dejan de percibir como consecuencia del proyecto. Esos ingresos que se dejan de percibir se transforman en egresos, porque son egresos del proyecto. ¿Sí? Recuerden siempre que nosotros lo que hacemos es focalizar, centrar el foco de atención en el proyecto de inversión. Es decir, a partir del proyecto de inversión, aparece o surge una realidad totalmente diferente a la que existía antes del proyecto de inversión. ¿Sí? Por eso es muy importante situarse, y por eso es tan importante hacer estas aclaraciones dentro de lo que son los egresos. ¿Sí? Así que ese sería un ejemplo típico de lo que son los ingresos que se dejan de percibir. ¿Sí? Sería algo que, o sea, sería un ingreso que estoy cediendo en función de. Claro, exactamente, es un ingreso que ya no existe más como consecuencia de este proyecto que yo voy a llevar a cabo. ¿Y todo esto para qué sirve, en realidad? Sirve para confeccionar lo que es el flujo de fondos que yo les había mencionado. Y los objetivos pueden ser muchos. Entre ellos lo que vamos a tener son, básicamente, medir si el proyecto es rentable o no es rentable, medir también la rentabilidad que tiene el capital propio en función a la inversión que se realiza, y también si tengo la capacidad o no para pagar a terceros. Y cuando hablamos de capacidad de pago a terceros, esto se utiliza mucho dentro de lo que es cuando hablamos de proyectos de inversión que requieren una asistencia bancaria, por ejemplo. En una entidad financiera lo que hacen es pedirte un flujo de fondos para determinar si vos tenés la capacidad o no para poder devolverme el dinero que yo te voy a prestar como entidad financiera. Entonces, por eso el flujo de fondos tiene un significado, una utilidad, un para qué y una razón de existir, ¿sí? Justamente para medir todas estas aristas. Ahora bien, ¿cómo hago yo para poder medir la rentabilidad de un proyecto? ¿Qué herramientas o qué recursos, con qué recursos yo cuento para poder medir la rentabilidad de un proyecto? Hay muchos, la realidad es esa. Si ven y estudian lo que es evaluación de proyectos de inversión, van a encontrar muchos recursos. Pero van a encontrar dos figuritas que se repiten mucho. Y estas son el BAN y la TIR. Ahora, ¿qué significa BAN y qué significa TIR? ¿Para qué sirven? ¿Qué significado, qué razón tienen para medirme a mí la rentabilidad de un proyecto? Acá, yo no sé si este PPT lo tienen subido a la plataforma. Sí, sí, está. Bien, está exactamente el mismo PPT, ¿no es cierto? ¿Hasta ahora? Sí, Hasta ahora sí. Sí, sí. Perfecto. Bien, porque esta definición que figura acá, que dice BAN, valor actual neto, valor actual del excedente que la empresa obtiene sobre y por encima del que lograría mediante una inversión marginal. ¿Alguien entiende algo de esta definición? Mucho no. Mucho no. Bien, perfecto. ¿Alguien más? El silencio también comunica, dicen, ¿no? Dentro de lo que son las artes comunicacionales, el silencio también comunica. Pareciera contradictorio, por eso, muchas veces, en la Parece redacción. contradictorio. Me gusta esa definición. Sí, parece contradictorio. ¿Por qué? Porque es una definición técnica. ¿Sí? Y la idea justamente es que ustedes, más allá de la definición técnica, que la pueden aprender de memoria de los 4 días, una cuestión lógica de un proceso biológico del cerebro, que lo van a olvidar, lo que me interesa a mí es que conceptualmente entiendan qué es el BAN y cómo se confecciona, cómo se hace, cómo se construye el BAN. Cuando hablamos de BAN, estamos hablando de valor actual neto. Si nosotros empezamos a analizar parte por parte de estas 3 palabras mágicas, vamos a darnos cuenta del significado en sí de valor actual neto. Si hablamos de un valor, estamos hablando de un número.
en primera instancia. ¿Sí? Un número X. Dice valor actual. ¿Qué significa que sea actual? Que es a un momento determinado, a hoy, ¿sí? Al momento cero, vamos a decir, de un proyecto de inversión. ¿Qué tenemos al momento cero de un proyecto de inversión? ¿Qué necesitamos para poder llevar a cabo un proyecto de inversión? Una financiamiento Capital. económico, un capital. Un capital. Necesitamos algo, ¿sí? Para activar este proyecto. Es una inversión inicial, ¿no es cierto? Se lo podemos decir en términos generales. Sea lo que sea que compremos, rodado, maquinaria, capital de trabajo. Necesito una inversión inicial que es al momento cero, ¿no? Bien, esa inversión inicial yo sé que lo tengo hoy en día y está a moneda de hoy, ¿no? Pero a la vez yo sé que si tengo un proyecto de inversión, vamos a suponer un proyecto de inversión a 5 años, que va a ser 5 años. Les pongo de ejemplo, puede ser a 10, a 15, pero bueno. Pongamos 1 a 5, ¿sí? Nosotros vamos a tener, por cada año, ingresos y egresos, ¿no es cierto? Y esos ingresos menos los egresos me van a dar un monto determinado. ¿Sí? No importa los impuestos ni nada por el estilo, nosotros vamos a tener un flujo neto. Ese flujo neto va a ser un valor del año 1. Otro flujo neto va a ser el año 2, otro del 3, del 4 y del 5. Ahora bien, yo puedo comparar un valor del momento cero, o sea, hoy en día, con un valor de dentro de 5 años. Y no, ¿Puede hacer una comparación? No. No justamente porque existen un montón de factores que están involucrados dentro de lo que es el significado que tiene el dinero en un momento determinado y el significado que tiene el dinero. Entonces, ¿qué es lo que yo hago para poder realmente comparar si este proyecto me es rentable o no es rentable? Tengo que traer todos esos flujos de fondos netos al momento cero. ¿Y cómo hago esto para poder traerlos al momento cero? Lo que hago es básicamente aplicar una tasa de descuento. Recuerden que la tasa de descuento se aplicaba dividiendo ese flujo de fondos dividido 1 más una tasa determinada del año 1, ¿no es cierto? Al año elevado a la 1. Cuando es en el segundo año va a ¿querés ser salir, ese Vale? flujo de fondos dividido, ¿sí? 1 más la tasa X elevado a la 2. Y así lo que vamos a hacer es ir trayendo año tras año los flujos de fondos al momento cero, ¿sí? Ahora, yo lo divido, está bien, lo divido por 1 más una tasa determinada. ¿Qué tasa yo voy a utilizar para poder dividirlo? La tasa que yo voy a utilizar es la tasa de corte, ¿sí? Recuerden que la tasa de corte, para confeccionarlo, para entenderlo conceptualmente, en este caso ustedes no necesariamente lo tienen que saber porque es una tasa que se determina en el mercado en sí. ¿Cómo va a estar compuesta esa tasa de mercado para esa actividad o para ese rubro en sí? Va a estar compuesto por una tasa de interés que tiene en cuenta el valor tiempo del dinero y también tiene en cuenta el riesgo que está asociado a la operación o a la actividad en sí, ¿sí? Entonces, nosotros la tasa de corte, ¿cómo va a ser? Y va a ser la tasa de mercado que se determina para ese rubro en función al valor tiempo del dinero y también al riesgo propio de la operación o de la actividad, ¿sí? Eso es lo que va a formar o conformar lo que es la tasa de corte. Entonces, limpiando un poquito el panorama, yo lo que hago es, para determinar el BAN va a ser igual a la inversión inicial, ¿sí? En negativo, recuerden que la inversión inicial es negativo porque es un egreso que yo voy a llevar a cabo. Y a ese egreso, al momento cero, yo lo que tengo que hacer es sumar cada uno de los flujos de fondos, año tras año, actualizado con esa tasa de corte al momento cero. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una tasa de corte del 25%, ¿no? Supongamos. Y yo año tras año tengo un flujo neto de fondo de 100 en el año 1, en el 2, en el 3, en el 4 y en el 5, lo que yo voy a hacer para poder actualizar el flujo de fondos es, en el año 1, hago 100 dividido 1 más 0,25, porque es 25%, que le da 1,25, elevado a la 1, ¿no es cierto? Porque acuérdense que es el año 1 para actualizarlo al momento 0.
¿Qué hago en el segundo año? En el segundo año también son 100 del flujo de neto, lo divido por 1,25, pero elevado a la 2, porque es del año 2 y tengo que actualizarlo al momento 0. Y así sucesivamente, año tras año, hasta llegar al 5. Entonces, ¿qué es lo que me produce eso? Me produce que yo voy a utilizar los flujos netos de fondo y los voy a actualizar todos al momento 0. Van a estar todos alineados al momento 0. Bien. Hasta ahí todo bien, porque es aplicar una fórmula. De hecho, ustedes lo tienen en la bibliografía, en Boomround, tienen la fórmula, ya les aparece perfecto, bien prolijita, bien hermosa esta fórmula. Pero bueno, a ver, esto, ¿qué me da? Y me da un número, supongamos 500. Bien, ¿qué es ese 500? ¿Qué significa ese 500? Es el valor actual neto, ¿no es cierto? Bueno, en función a la regla que figura acá, es mayor a 0, significa que, ¿qué cosa? Que es rentable el proyecto, ¿no? Si fuera igual a 0, me es indistinto, es decir, ¿puedo llevarlo a cabo o no el proyecto? Y si es menor a 0, directamente no lo llevo a cabo, porque es no rentable. Pero a ver, esos 500, que es mayor a 0 y que dice que el proyecto es rentable, ok, todo bien, perfecto. ¿Qué significa esos 500? ¿Qué significado tiene para mí esos 500? Que me generó una ganancia el proyecto. Ajá. ¿Y esto con qué está asociado? Con que el 500 es más grande que el flujo, no. O algo así me parece, pero no. Ajá. Vamos a seguir construyendo el concepto. ¿Qué es lo que me genera este proyecto de inversión? Incremento. Rentabilidad, no es rentable. Sí, es rentable, me genera un incremento de algo. Sí. Aumentó algo, eso lo estoy viendo, ¿no es cierto? Lo estoy observando que algo me incrementó. ¿Pero qué incrementó? El capital capital. inicial. El capital. Recuerden el principio de la cursada, ¿cuál era uno de los objetivos principales? La Crear valor. maximización del Maximizar mercado. el valor. El valor. Maximizar Ahí El hablan valor de de mercado de la empresa. el valor de mercado de la empresa, maximizar el valor de mercado. ¿Y ustedes para qué piensan que existe un proyecto de inversión? Justamente existe para incrementar el valor de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que genera? ¿Qué representa estos 500 simbólicos? Significa que gracias al proyecto de inversión se ha incrementado el valor de mi empresa en 500, 1 millón o lo que sea. ¿Sí? Gracias a este proyecto de inversión, mi empresa se incrementa en su valor en 500. Es por eso que es tan importante determinar el valor actual neto. ¿Sí? Por eso es tan importante determinar si este proyecto me es rentable o no a través de esta herramienta. Ese es el significado que tiene esos 500. ¿Sí? Me ha incrementado el valor de la empresa en 500. ¿Sí? Gracias a este proyecto, si yo llevo a cabo este proyecto, mi empresa se incrementa en su valor. ¿Sí? Que es justamente Es el posicionamiento de la empresa en el mercado, sería, ¿no? El posicionamiento de la empresa en el mercado. Me afianza el posicionamiento, me genera un valor agregado, vamos a decir, el proyecto de inversión. Gracias a ese proyecto de inversión, yo puedo situarme de una manera diferente en el mercado. ¿Sí? Ahora bien, nosotros cuando hablamos de esto de valor actual neto, también aparece otra herramienta que está asociada y que es muy importante y que también tiene ciertas cuestiones que van de la mano con el banco. Y es justamente la TIR. La TIR, cuando hablamos de TIR, hablamos de tasa interna de retorno. Y acá caemos de nuevo en la misma paradoja. Dice tasa de rentabilidad sobre el capital invertido mientras está invertido tras permitir el reembolso parcial del inversión. ¿Alguien entendió algo de todo esto? Seanme sinceros. Es una risa. Esto significa también que, bueno, puedo interpretar a partir de lo mismo y del silencio también de que no se entiende.
Bueno, justamente porque el concepto, como les decía, la definición es muy técnica. Vamos directamente a lo que es el aspecto práctico, así como vimos el BAN, que fíjese que como cambió, ¿no es cierto?, conceptualmente a partir de la explicación, vamos a hacer lo mismo con la TIR. Porque ustedes van a encontrar, y también está muy trillado, que dice que el TIR es la tasa que hace que el BAN sea igual a 0. Bien, he visto esas definiciones en muchos exámenes, y el tema es cuando aparece también los exámenes orales. En los exámenes orales aparece que el BAN es igual a 0, hace que el BAN sea igual a 0. Bien, ¿y qué significa eso? Y ahí, bueno, debe tener un gran problema. Entonces, para que ustedes no pasen por el mismo problema, vamos a buscar un poquito desmembrar este concepto de lo que es TIR. Y también vamos a partir de estas 3 palabras, en realidad 4, mágicas que componen lo que es la TIR. ¿Sí? Tasa interna de retorno. ¿Sí? Tasa interna. ¿Qué les da a ustedes, qué les trae esto de que sea interna? ¿Qué significado tendría? Dice que es interna. ¿Es una tasa de mercado o es otra cosa? Puede ser que pueden equivocar. Está permitido la idea. No los voy a retar. Si ¿Es la tasa del mercado esta? Me acuerdo. ¿Cómo? ¿La tasa del mercado es? Si no es la tasa de mercado, ¿qué sería? Es la tasa tasa que exigen los socios, los los accionistas. Está por ahí, va acercándose. Se va acercando. Es la tasa del mercado para la inversión, o sea, la tasa del rubro, por ejemplo, que uno eligió, el sector donde invirtió. Esa sería la tasa de corte. En este caso hablamos de tasa interna de retorno. Tasa interna. Ahí está la palabra clave, está en la segunda. Claro, es decir, del retorno podría ser como la tasa de retorno a la inversión, pero del retorno interno, ahí me traba el tema del interno. Es como, tiene que suceder dentro de la misma empresa, no tiene que venir de afuera. Anda por ahí, anda por ahí. Anda por ahí. Es la rentabilidad de la inversión. Bien, vamos a ordenarlo un poquito ¿Ofrece porque una inversión, profesor? tiene que ver con esto. Es la tasa propia del proyecto. La tasa interna de retorno es la tasa propia del proyecto, que es únicamente del proyecto, de ninguna otra cosa más. No es tasa de mercado, no es tasa, ni siquiera la tasa que de alguna manera quisieran los inversores tener. Es la tasa propia del proyecto, es la que te arroja ese proyecto en función a los datos que uno tiene. ¿Cómo es esto? Bueno, justamente, ¿por qué hablamos, y para relacionar un poquito, por qué decimos que es la tasa que hace que el BAN sea igual a 0? Porque si nosotros utilizamos en el BAN, recuerden que utilizamos la inversión inicial más los flujos de fondos actualizados al momento 0 con una tasa de corte. En este caso, nosotros en vez de utilizar la tasa de corte, lo que hacemos es un cálculo de la tasa propia del proyecto. La tasa propia del proyecto, que es fácilmente determinable en un Excel, es muy difícil poder determinarlo en forma manual, nosotros actualizamos cada uno de los flujos de fondos, ¿sí?, al momento 0 de inversión inicial por esta tasa interna propia del proyecto. ¿Y qué es lo que hace? Si nosotros actualizamos por esa tasa, supongamos que tenemos una inversión inicial de menos 100, ¿sí?, los flujos de fondos, la sumatoria de los 5 años, me va a dar más 100. Menos 100 más 100, se netea y queda 0. El BAN te da igual a 0. ¿Pero por qué da el BAN igual a 0? Justamente porque es la tasa propia del proyecto. Entonces, al ser la tasa propia del proyecto, quedó hecho de alguna manera con todos los flujos de fondos que obtengo, ¿sí? Entonces,
¿Qué pasa? Bueno, perfecto, yo tengo esta tasa que es propia del proyecto y no es de otro proyecto, es mía y forma parte de un proyecto de inversión. Ahora, todo bien, pero si tengo una tasa del 40%, una TIR del 40%, está bien, 40% es la tasa general del proyecto. ¿Contra qué lo comparo yo? Si yo antes el BAN lo comparaba con 0, para ver si me era rentable o no rentable, yo la TIR con qué lo comparo. Y lo tengo que comparar con mi enemigo principal, que va a ser la tasa de corte. Esa tasa de mercado, que es propia del rubro, como compartía uno de los compañeros también, y que me tiene en cuenta el valor tiempo del dinero y el riesgo. Entonces, si esa TIR, si esa tasa propia del proyecto es mayor a la tasa de corte, es decir, la tasa que se exige en el mercado, el proyecto me va a ser rentable, es decir, me conviene llevar a cabo el proyecto como me está dando una tasa que es mayor que la tasa de mercado. Es decir, me conviene llevar a cabo ese proyecto de inversión, destinar mis recursos al mismo y no destinarlo a otra cosa que me dé o me retome lo que es la tasa de corte, la tasa de mercado. Si ese proyecto me da una tasa del 40% y la tasa de corte también es del 40%, me es indistinto, es decir, llevarlo a cabo o no llevarlo a cabo el proyecto me es exactamente lo mismo porque la tasa va a ser la misma. ¿Sí? Ahora, si esa TIR es del 40%, pero la tasa de corte, la tasa de mercado es del 50%, y no me va a ser rentable. ¿Sí? Prefiero destinar los recursos a alguna otra inversión que me dé el 50% y no el 40% que me está dando este proyecto. Ahora bien, puede pasar, y esto es importante que lo tengan en cuenta, y esto es como un dato de color adicional, que un proyecto de inversión hoy en día no me sea rentable, pero eso no significa que dentro de 1 año, 2 años o 5 años este proyecto de inversión no me sea rentable en ese momento. Puede llegar a ser rentable dentro de 5 años. Entonces, es lo que se conoce como en la jerga financiera como frizar un proyecto de inversión. Yo pongo en el freezer este proyecto de inversión y lo utilizo para un momento y un contexto en el cual me sea funcional. ¿Sí? Esto se los aclaro desde el punto de vista práctico, como para que ustedes también lo sepan, de que no necesariamente que un proyecto de inversión no me sea rentable en el día, no significa que más adelante sí lo sea. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante aplicar estas herramientas, ¿sí? Tanto el BAN como la TIR, para determinar en función a una tasa determinada, ¿sí? Si el proyecto me es rentable o no. ¿Por qué? Porque yo puedo llegar a tener una tasa de corte del 25% hoy en día, ¿sí? Y a mí me arroja la TIR un 20%. Ahora, si la tasa, en ese caso, es menor la tasa de corte. Si la tasa de corte me baja al 15% y el proyecto me da del 20%, dentro de 5 años me va a ser rentable. Fíjense en cómo cambian, ¿no es cierto?, las condiciones en función a lo que sucede en el mercado. Por eso es importante, más en contextos como el de nuestro país, tener en cuenta, no descartar del todo los proyectos de inversión, sino tenerlos ahí en el tintero por las dudas que más adelante me termine siendo beneficioso. ¿Sí? Bien, como les decía, les mencionaba lo que es el análisis de sensibilidad dentro de lo que es el flujo de fondos, es ver cuál es esa variable crítica, esa variable que a mí me puede determinar que un proyecto se transforme de rentable a no rentable y viceversa, que se transforme de no rentable a rentable. El ejemplo que yo les había dado es el tema de las ventas. Si a mí me baja un 10% las ventas, tal vez ese proyecto que era recontra rentable en un momento determinado, me termina siendo no rentable en otro. ¿Sí? Entonces, acá lo que se tiene en cuenta también, otro aspecto, es el tema del factor riesgo. ¿Sí? Cuando hablamos de riesgo, tenemos que hablar de porcentajes de probabilidades de ocurrencia de los hechos. Es decir, siempre va a existir la posibilidad. ¿Sí? Ahora, el grado de probabilidad va a variar. ¿Sí? Entonces, tenemos que hablar de trabajar siempre dentro de un marco de incertidumbre. Es decir, trabajamos en un marco de incertidumbre o también trabajamos desde el punto de vista del riesgo. ¿Sí? En donde identificamos o no identificamos cuáles son los porcentajes de probabilidades de ocurrencia de los hechos o de las contingencias que pueden generar que este proyecto se transforme en un proyecto no rentable. ¿Sí? Y bueno, después el tema de ver también la financiación del proyecto, si se necesita o no se necesita financiar el mismo, si podemos financiarlo con capital propio, necesitamos de capital de terceros, y a la vez también analizar las distintas alternativas y costos de financiamiento que puede llegar a haber en función a este proyecto de inversión.
Y ahora nos metemos con esta última parte de la teoría, únicamente como para que ustedes lo puedan tener de alguna manera fresco y ver también, analizar las distintas posibilidades que se pueden llegar a ver en una evaluación. Porque tenemos dos tipos de evaluaciones principalmente, la evaluación privada y la evaluación social. ¿En qué se diferencian? Y es acá donde ustedes tienen que hacer mayor hincapié. Básicamente se diferencian en donde, desde qué punto de vista, desde qué lugar de las veredas nos paramos, ¿sí? Cuando hablamos de la conveniencia de llevar a cabo un proyecto de inversión para la empresa, estamos hablando de una evaluación privada. Y hablamos de la conveniencia para la empresa sin considerar los efectos que ese proyecto de inversión puede tener en la sociedad, ¿sí? Hablamos de costos-beneficios desde el punto de vista de la empresa. Eso no sucede cuando hablamos de una evaluación social, porque en la evaluación social nosotros hablamos de costos y beneficios desde el punto de vista de la sociedad. Es decir, qué consecuencias funcionales o disfuncionales tiene este proyecto de inversión para la sociedad. Y ahí hablamos de dos aspectos importantes, externalidades positivas y externalidades negativas. ¿Ustedes me podrían mencionar un ejemplo de externalidad negativa y externalidad positiva? Teniendo en cuenta todo lo que investigaron. Y un proyecto que genere algo positivo para la comunidad, como por ejemplo las paradas de colectivos nuevas. Bien, perfecto, muy bien, esto es una externalidad positiva. Es decir, por el proyecto de inversión se genera, pueden ser las paradas de colectivos, puede ser la pavimentación de una calle de tierra, ¿sí? Que me genera un beneficio adicional a la sociedad que, si no estuviera ese proyecto de inversión, no estaría ese beneficio. Eso sería una externalidad positiva. Y una externalidad negativa, ¿qué ejemplo tendríamos en una externalidad negativa? Puede ser la contaminación. Puede ser cualquier aspecto o acción que derive de una contaminación. Tranquilamente podría ser eso una externalidad negativa. Es decir, yo por el proyecto de inversión me genera una consecuencia disfuncional en la sociedad. ¿Sí? Todos los ejemplos que estén asociados van a ser aplicables a lo que es la evaluación social. Entonces fíjense en la diferencia que hay entre lo que es la evaluación privada, que únicamente se obtiene o se verifica cuáles son los beneficios y consecuencias que puede llegar a tener para la empresa, y la diferencia que hay con la evaluación social, que se tiene en cuenta la sociedad misma, es decir, qué consecuencias tiene este proyecto de inversión para la sociedad. ¿Sí? Lo que vimos nosotros hasta ahora es todo un panorama muy acotado de lo que es evaluación de proyectos de inversión. ¿Sí? Traté de resumirse de la mejor manera posible, como para que ustedes de alguna manera tengan los aspectos neurálgicos centrales y estructurales de lo que es una evaluación de proyecto de inversión. Hay muchísimas más cosas que están involucradas en la evaluación de proyectos, pero a los efectos de lo que es la materia en sí, esto a ustedes les es más que suficiente. ¿Sí? De hecho, he explicado y ampliado un poquito más como para que ustedes también tengan un panorama de dónde viene todo esto de la evaluación de proyectos de inversión. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un cortecito vamos a hacer hasta un 21:09, 21:15, ¿sí? 6 minutitos, y va a dar 10, pero para llegar bien. Así vemos la práctica y de esa manera cerramos conceptualmente lo que es evaluación de proyectos de inversión. ¿Sí? Así que bueno, nos vemos en 6 minutitos. Nos vemos. Práctica muy sencilla, muy simple, como para que ustedes de alguna manera también vean la funcionalidad desde el punto de vista práctico, de la redundancia, de lo que es una evaluación de proyectos de inversión y el flujo de fondos, ¿sí? Que es la herramienta principal que nosotros utilizamos. Para eso ustedes, bueno, tienen subido también lo que es el enunciado de un proyecto de inversión, ¿sí? Acá lo ven bien. Proyecto Pixelía. Calculo que se ve bien. Ahí se ve, ahí se ve. Bueno, vamos a ver este proyecto, ¿sí? Dice, usted ha decidido analizar la posibilidad de realizar un proyecto de inversión. A tal efecto ha llevado adelante
estudios técnicos, comerciales, localización de mercado, etcétera, que es lo que hemos visto, por lo que puedo determinar que, según el análisis de esas variables, el mismo puede ser viable. Ahora, ¿debe decidir implementarlo o no? Para esto va a determinar si el mismo es rentable. A tal fin y para realizar la evaluación, ha presupuestado la siguiente información. En primera instancia, vida útil de proyecto, 5 años, que es un clásico en los proyectos. Inversión, un rodado, 40.000 pesos, cuyo valor residual va a ser de 10.000. Equipamiento, 30.000, valor residual, 5.000. Ambos se amortizan 5 años en forma lineal. Capital de trabajo va a ser 20.000. Los ingresos anuales van a ser 225.000, que es el equivalente a 15.000 unidades a 15 pesos cada uno. Los gastos de administración y de comercialización, 30.000 cada uno. Otros gastos, 20.000. La llave del local que se alquila van a ser de 10.000 pesos. Mano de obra directa y materia prima, 2 pesos por unidad. Gastos directos de fabricación, 1 peso por unidad. Después tenemos la tasa del impuesto a las ganancias, que es del 35%. Y la tasa de corte, ¿sí? Recuerden la tasa de corte que significado tenía, es del 25%. Luego dice, ante la imposibilidad de contar con el monto suficiente para cubrir toda la inversión inicial, que es el rodado del equipamiento, se decidió financiar el 50% a través de un préstamo bancario que se devuelve en 5 años a través del sistema alemán. La tasa de ese préstamo es del 20%. ¿Qué es lo que se pide? Establecer la rentabilidad del proyecto por un lado y por el otro lado establecer la rentabilidad del capital. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Vamos a ir al Excel. Muy bien. ¿Se ve bien el Excel ahí? Sí, profe. Sí, se ve. Para chequear. Buenísimo. Bueno, y acá tenemos, bueno, en los años 2006 al 2012. Bueno, justamente el 2006 fue el año que yo ingresé a la universidad, el 2012 el año que me recibí de licenciado, el primer título. Qué loco que estén esos años. Pero bueno, nosotros vamos a determinar del año 0 al año 6. 0 es el momento de lo que hacemos o consideramos nosotros como inversión inicial, ¿sí? Después tenemos del 1 al 5, ¿y por qué aparece un sexto año? Aparece un sexto año porque nosotros tenemos un valor residual de los bienes que invertimos al inicio, y ese valor residual, yo de alguna manera, como es un dinero que me puede llegar a ingresar, voy y lo vendo a ese rodado y a ese equipamiento que tenía, por el valor que me figura, que en este caso son 15.000. Entonces, si bien no forman parte del proyecto de inversión en sí, en principio, sí me van a formar parte como un ingreso extraordinario. Y ese ingreso extraordinario yo lo tengo que considerar dentro del flujo de fondos. ¿Sí? Entonces vamos a arrancar por el año 0. En el año 0, acá tienen un flujo de fondos donde tenemos dividido entre ingresos y egresos. ¿Sí? En función a los ingresos menos los egresos voy a tener una base imponible, que esa base imponible me va a servir a mí para calcular el impuesto a las ganancias. ¿Sí? El impuesto a las ganancias tengan en cuenta que era del 35%. Nosotros acá, en lo que es el año 0, vamos a tener en primera instancia como un egreso, sin considerar la inversión, lo que es el gasto llave de local. ¿Sí? Es un gasto de inicio. Ese gasto de inicio lo considero como un egreso. Ahora bien, yo en el año 0 no tengo ningún tipo de ingreso porque el proyecto todavía no está en marcha. Entonces, mi base imponible va a terminar siendo esos menos 10.000 pesos. Sobre esos menos 10.000 pesos yo calculo el impuesto a las ganancias, que en este caso me da un quebranto, ¿sí? Porque no tengo un ingreso, tengo un egreso y sobre ese egreso yo voy a calcular el impuesto a las ganancias. Ahora bien, yo dentro de lo que es el año 0 voy a tener la inversión. Y la inversión va a ser, acuérdense, capital de trabajo, rodado y equipamiento. Entonces, la sumatoria de todo esto, el flujo de fondos neto, esos menos 10.000 más los 3.500 del quebranto, menos 20.000, menos 40 y menos 30, me va a dar menos 96.500. 96.500 es la inversión inicial del flujo de fondos. Es lo que nosotros teníamos en la fórmula del BAN y la TIR al principio de todo, como menos inversión inicial, o menos inversión en momento 0, sería este monto, menos 96.500. ¿Sí? Ahora bien, ya yéndonos a la parte del proyecto en sí, del año 1 al año 5 voy a tener exactamente la misma base imponible. ¿Por qué? Porque van a ser los mismos ingresos
y se van a restar los mismos eventos. Ahora, hay ciertas consideraciones que ustedes la tienen que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo un flujo de fondos. Una de esas es justamente un ítem, un concepto que son las amortizaciones. ¿Las amortizaciones representan un egreso de dinero? No, no es un egreso de dinero. Exactamente, no es un egreso de dinero. Pero ¿por qué se lo pone acá como un egreso? ¿A los efectos de qué cosa se lo pone como un egreso? ¿Para qué le sirve El poner la amortización? desgaste del bien. Es el Es el desgaste desgaste del del bien. bien. Y Es el después va a desgaste del tener que bien. reponerse ese bien. Entonces hay que tener un dinero para volverlo a reponer. Algo así, ¿no? No sería por ese motivo, sino que acá en realidad lo que se busca, ¿sí? No es el tema de determinar cuál es la pérdida del valor del bien, sino que lo que se busca es reducir la base imponible. ¿Qué pasa? Impositivamente, a nosotros, cuando hacemos el cálculo del impuesto a las ganancias, nos permite reducir las amortizaciones. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo al flujo neto que tengo le saco las amortizaciones y que voy a tener una menor base imponible. ¿Eso qué significa? Que mi impuesto va a ser más chico que si no lo tuviera en cuenta. Ahora bien, yo lo tengo en cuenta para el impuesto a las ganancias, perfecto. Acá tengo la base imponible esta, le saco el impuesto, me da 19.600, tal vez me daría 21.000 si no lo tuviera. Bien, perfecto. Pero yo no me puedo olvidar nunca de que esto es un flujo de fondos. Entonces, si bien yo lo puedo hacer, lo puedo utilizar en la amortización para reducir mi base imponible, yo esa amortización la tengo que anular, porque no tiene que estar en el flujo de fondos, porque no es un egreso de dinero. Me sirvió solamente para reducir la base imponible. Entonces, ¿qué es lo que hago? La amortización, yo la resté acá, la vuelvo a sumar acá. Entonces, en el neteo, me queda en cero la amortización. ¿Sí? Lo utilicé solamente para calcular la base imponible, nada más que para eso. Por eso lo pongo acá en positivo. ¿Sí? Van a ver que este efecto también se genera después, y lo vamos a ver más detalladamente, con los ingresos extraordinarios, porque voy a utilizar el mismo tratamiento. Bien, perfecto. Bueno, hasta ahí obtengo todo el flujo neto de fondos, me da 50.400 todos los años, y acá aparece algo similar a lo que sucedía con las amortizaciones. Es en el sexto año. Recuerden que nosotros teníamos un valor residual del rodado y del equipamiento. Y la sumatoria son 15.000 pesos. Bien, yo en principio no lo tenía en el proyecto, pero resulta que, bueno, tengo esa oportunidad de vender esos 15.000, de obtener esos 15.000, y bueno, yo lo considero como parte del proyecto. Bien, lo considero como un ingreso extraordinario, que no es propio de la actividad. Ok, bueno, vos obtuviste los 15.000 pesos de ingreso, pero tenés que pagar impuestos por esos 15.000. Ok, perfecto. Entonces, yo tengo un resultado de venta extraordinario por 15.000. Sobre esos 15.000, ¿qué hago? Pagó el 35% de impuesto a la ganancia. Bien, perfecto, listo. A mí me sirvió para determinar el impuesto a las ganancias. Perfecto. Ahora fíjense que acá, en este Excel, aparece restado, acá, que es el mismo tratamiento que utilizábamos con respecto a las amortizaciones. Ok, listo. Yo lo estoy restando acá, pero esto no significa que me queda en cero. Sí, queda en cero. ¿Pero por qué queda en cero ahí? Porque yo en realidad lo tengo reflejado acá en la inversión. Fíjense, el capital de trabajo, esto sí conceptualmente tengan en cuenta, siempre se devuelve por el monto total. ¿Sí? Tenemos 20.000 más 20. Ahí no hay ningún problema porque es una cuestión de confesión. Pero vamos a esto, que es lo que genera la confusión. ¿Por qué me aparece 10.000 y 5.000? Bueno, el por qué es justamente porque es lo que lo que yo voy a obtener como ganancia por el valor residual de esos bienes. Está bien, pero ¿por qué lo pongo acá y por qué lo resto acá? ¿Cuál es el motivo por el cual hago todo esto? El motivo es simplemente didáctico. ¿Qué significa eso, el motivo didáctico? Yo en realidad lo que estoy haciendo acá, y para no generar una confusión, digo, bueno, pongo los 15.000 para calcular el impuesto a las ganancias. Bien. Pero resulta que estos 15.000 que yo puse acá, los tengo también acá, la sumatoria de estos dos. Entonces, a ver,
pero no era que acá la sumatoria me da 30.000. Estoy duplicando el ingreso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Sí, yo lo tengo reflejado acá porque es una cuestión de verificar que la inversión a mí me está devolviendo 15.000. Pero también lo tengo acá porque yo lo necesitaba para calcular el impuesto a las ganancias. Entonces, ¿qué hago? Tengo que elegir uno de los dos. Bueno, ¿cómo lo elijo a uno de los dos? Simplemente neteando 15.000 pesos. Entonces, la sumatoria de todo esto me va a dar el valor que correspondería simplemente por poner una sola de 15.000. ¿Qué pasaría? Fíjense, acá dice 29.750, ¿no? Esto es exactamente lo mismo que hacer. ¿Ven? Lo que hice únicamente es dejar los 15.000 originales del resultado de la venta y restarle el impuesto a la ganancia. No puse más. Pero ¿qué pasa? A mí a la vista de lo que es el flujo de fondos, cuando va y se acerca el usuario del flujo de fondos, dice, ¿pero qué significa esto? A mí no, estos 15.000 ¿de dónde vienen? No entiendo, ¿qué es el resultado de venta de qué cosa? No, es el resultado de venta de rodado y equipamiento. Sí, pero ¿por qué no lo pusiste acá? ¿Cuánto es cada uno? ¿Cuál es el monto? Entonces, para evitar ese tipo de confusiones, lo que se hace es, bueno, más si vos querés ver de qué se trata esos 15.000, está bien, yo te los pongo acá, son 10.000 y 5.000. Pero bueno, te tengo que restar acá porque si no se me duplica. Porque lo utilicé acá y lo utilicé acá. No vendí por 30.000, vendí por 15.000. Entonces, bueno, de una manera, para netear uno de los dos, que ustedes quieran, lo que hago directamente es poner menos 15.000 en el medio de ambos, y de esa manera a mí me netea el flujo de fondos. Así yo lo utilicé esos 15.000 para calcular el impuesto a las ganancias y también lo utilizo para ver cuánto es la devolución de la inversión. Y así obtengo ese flujo de fondos. Ahora bien, yo obtuve este flujo de fondos, perfecto, tengo bien confeccionado, flujo de fondos relativamente sencillo. Pero bueno, a ver, quiero saber si este proyecto es rentable o no. Bueno, ¿qué hago? Acuérdense que teníamos dos herramientas. Van y TIR. Van y TIR. Bueno, ¿cuánto me da el van de este flujo de fondos? ¿Qué es lo que hago? Dentro de las fórmulas del Excel, hay una fórmula que, una de las opciones es el BNA, ¿sí? Que justamente son las siglas del van. Yo lo que hago, fíjense, y acá de alguna manera ya aplica lo que es la fórmula original. Tenemos la inversión inicial, que son los 96.500, que va a estar en negativo, más el valor actual neto, ¿de qué cosa? De todo el flujo de fondos, del año 1 hasta el sexto, que es el último, actualizados a qué? A la tasa de corte de 0,25. ¿Sí? Entonces lo que hace esto es llevar este flujo de fondos a este momento. Este flujo de fondos a este momento y así sucesivamente hasta el sexto. ¿Y cuánto me da el neteo de todo eso? Me da este valor, 46.838,50. ¿El proyecto de inversión es rentable o no es rentable? ¿Es rentable o no? ¿Contra qué lo tenía que comparar al banco? Contra la tasa de contra la TIR. ¿Tenía que comparar? No, perdón, me equivoqué. Acuérdense que el BAN es un valor. Y acá le están dando un valor en pesos, ¿no? 46.838. ¿Contra qué lo comparo? ¿La TIR la comparo con el BAN? Son dos cosas distintas. Yo comparo el BAN. Sí. Contra cero. BAN es un monto determinado que se compara con cero. ¿Siempre se compara con Entonces, cero? Es decir, sí, como la fórmula que puso es. Yo la claro, miré y pensé que la había copiado mal. exactamente. Entonces, en este caso, el BAN es mayor a cero, Es rentable.
significa que es rentable. Exactamente. Pasamos a la otra herramienta, la TIR. Acá la TIR también hay una fórmula que te calcula la TIR en base a todo el flujo de fondos desde el año 0, el momento 0, hasta el sexto año, ¿no? Y esa TIR me da de un 45,76. ¿Qué significa estos 45,76? ¿Es rentable o no rentable? ¿La tasa que me devuelve el proyecto? ¿Era? Exactamente. ¿Y contra qué Y lo eso lo comparo? tengo que comparar contra la tasa de corte. Exacto. ¿Cuánto es la tasa de corte? No, espérate, no me acuerdo. Lo tienen ahí igualmente. El al lado de- 25% anual. Bien. Entonces, Eso lo entendí, ¿es ¿no? rentable? Muy bien, perfecto. Entonces, ¿es rentable o no es rentable este proyecto? Sí, Es rentable porque es mayor a la tasa de corte. Entonces, en primera instancia, sabemos que este proyecto es rentable. Ahora bien, recuerden que no solamente teníamos que averiguar cuál es la rentabilidad del proyecto, sino también averiguar cuál es la rentabilidad del capital propio. Y para eso lo que tenemos que utilizar nosotros es la financiación que hacemos con este proyecto. Nosotros sabíamos de que este proyecto se financia un 50% en términos de equipamiento y de rodado con un préstamo bancario a una tasa del 20% con sistema alemán. Recuerden que el sistema alemán lo que hace es devolverse el capital en cuotas consecutivas iguales. ¿Sí? Entonces, en este caso son 35.000 pesos que se piden, porque es la mitad de los 70.000 del equipamiento y del rodado, y esos 35.000, el capital se divide por los 5 años, son 7.000 pesos en cada año, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se calcula el interés? El interés se calcula sobre saldos, entonces, nosotros teníamos que era un 20%, ¿no es cierto? Entonces, el primer año, los intereses van a ser de 7.000. Al segundo año ya no van a ser 7.000. ¿Por qué? Porque el 20% no va a ser sobre 35, sino que va a ser sobre 28.000, que es 35.000 menos los 7.000 que ya devolví. Eso me da 5.600. Y así sucesivamente, año tras año, hasta llegar al último año y devolver la última cuota de interés. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo voy a tomar la base imponible, ¿sí? Que lo tengo acá. Voy a partir desde ahí. ¿Ven? Es la misma base imponible. ¿Qué hago? Desde el punto de vista impositivo, no solamente me permite deducir las amortizaciones, sino que también me permite deducir los intereses de préstamo. Y eso, ¿qué me genera? Me genera una reducción de la base imponible. Entonces yo le voy a restar los intereses de año tras año, y eso me va a generar una nueva base imponible que va a ser más chiquita que la anterior. Y sobre eso voy a calcular el impuesto a las ganancias. Ya ahí sabemos que hay un beneficio que me genera tener un préstamo. Bien, bueno, lógicamente acá, porque es una continuación de esto, las amortizaciones se devuelven, ¿sí? Para poder netear ese efecto que teníamos, y ya vamos a la parte de lo que es en sí, la parte fina y final del flujo de fondos. Y acá teníamos, recuerden, el capital de trabajo, el rodado del equipamiento y el préstamo. El préstamo suma, porque es una inyección de dinero que se hace en el momento cero, que es por la mitad de lo que nosotros estamos invirtiendo. Por eso tenemos un flujo de fondos que va a ser negativo, pero un poquito más chico. Y vamos a tener la devolución año tras año de lo que a nosotros nos prestaron. ¿Sí? Eso me va a tener un flujo de fondos determinado, acá, para la redundancia, ¿sí? Que es lo que me va a generar justamente un nuevo BAN y una nueva TIR. Si nosotros aplicamos el BAN a este flujo de fondos, que es exactamente la misma fórmula, pero con los números que se han modificado, va a tener un BAN de 54.600. ¿Qué pasó con respecto al otro BAN? ¿Qué hubo? un aumento. Aumentó. ¿Y qué pasó con la TIR? También aumentó. Aumentaron ambas herramientas, ambos recursos. Sí. ¿Qué significa esto? Es más rentable el proyecto. ¿Gracias a qué cosa es más rentable? Al capital propio, es más rentable el capital Sí. propio que, ¿no? ¿Al préstamo? Porque usted lo que agregó fue el préstamo ahí. Ahí está. Es más rentable este proyecto
gracias a al tipo de financiación que elegimos. Ahora, está bien, perfecto. Realmente el dicho dice que financiarse con capital de terceros debe ser más barato. Pero ¿por qué es más barato? ¿Por qué de alguna manera impulsa o apalanca el proyecto de esta manera y lo beneficia? Hay un punto muy particular y un aspecto muy, muy importante que se lo ve desde el punto de vista práctico. Razonándolo desde la práctica, Quizás está mal, pero se me vino esto a la mente. Es como, porque yo no me tuve que desembolsar todo ese dinero junto. Es decir, sí, puede ser, yo recibo una... con ese préstamo, esa financiación, yo puedo hacer frente a mi nuevo proyecto, pagando poquito, vamos a decir, no sé cómo explicarlo. Hay algo más evidente dentro de lo que es este proyecto y tiene que ver con la tasa de interés. ¿Cuál es la tasa de interés del préstamo? Ah, la tasa. Es 20% y la tasa de corte es más grande. Exacto. La tasa de corte es más. Por eso es tan importante poder acceder a préstamos bancarios, por ejemplo, con tasas subsidiadas. ¿Por qué se piensan de que acceden a este tipo de tasas? Porque en general es menor a la tasa que te exige el mercado. Entonces, ya eso te da una ventaja competitiva con respecto a otro tipo de financiación. Ya eso determina de alguna manera que a mí me conviene, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de una inflación del 50% y yo hacer un préstamo del 25%, por decir, ¿qué me conviene? ¿Financiarme con capital propio o financiarme con capital de terceros? Con capital de terceros. Eso es lo que sucede acá. Eso es lo que está pasando acá. Este proyecto de inversión se ve beneficiado con el préstamo bancario porque esta tasa de interés que me están cobrando a mí es inferior a la tasa de corte. Y ni hablar a la tasa propia del proyecto que es la TIR. Entonces, ¿qué es lo que me genera? Me genera un apalancamiento, y ese apalancamiento me da beneficio, porque mi TIR aumenta y mi BAN también aumenta. Es decir, aumenta mi valor, la riqueza propia de la empresa gracias al proyecto, y también me aumenta la tasa propia del proyecto de inversión. Entonces me genera un doble beneficio que de esta manera nosotros podríamos utilizar como una alternativa de financiamiento. Es una alternativa de financiamiento, puede haber otras más. ¿Sí? Pero fíjense en lo que... Sí. Discúlpeme que le corte. Es lo que está pasando ahora con los préstamos Procrear, donde se facilita un dinero que se puede usar en viviendas, y bueno, la facilidad de pago y la tasa es baja y recién se paga al año. Es un préstamo que se está dando para viviendas y refacciones y demás. Ese sería un ejemplo. Hay muchos ejemplos de distintos préstamos para distintos tipos de actividades, distintos rubros, distintas necesidades y contextos. Pero justamente conceptualmente es lo que traes, ¿sí? Es esto de decir, yo me financio a una tasa barata porque sé que desde el punto de vista de un contexto de inflación, la inflación va a ser mucho más grande que lo que yo tengo que devolver en términos de tasa de interés. ¿Sí? Y esto se aplica a lo que son los proyectos de inversión. La idea, justamente, de esta práctica que vimos ahora, es una práctica muy sencilla, cuando en realidad ya van a ver los que están para licenciar en administración, que los desafíos que van a ver en evaluación de proyectos son mucho más complejos. Pero si ustedes pueden entender, o por lo menos los aspectos esenciales de este flujo de fondos y de esta actividad práctica, van a poder comprender más acabadamente todo lo que pueden llegar a tener más adelante. La idea justamente de esta clase era introducirlos dentro de lo que es evaluación de proyectos de inversión, redondear la idea que ustedes ya iniciaron con las monografías y también ver los aspectos y los conceptos neurálgicos de lo que es una evaluación de proyectos de inversión. Lógicamente hay muchísimo más por hablar y por explicar y por entender y comprender y aprender de evaluación de proyectos de inversión. Pero la idea no es hablar exclusivamente de lo que es un proyecto de inversión, sino darle las herramientas y que aprendan lo esencial. Sí, préstenle mucha atención conceptualmente, y esto se los digo como un consejo,
especialmente para el final, porque como les decía, esto en el segundo parcial no lo van a ver, no se los va a tomar. Pero sí en el final puede llegar a aparecer una pregunta, ¿sí?, con respecto al BAN y con respecto a la TIR. ¿Sí? Esas son las dos herramientas que tienen que tener bien claras. ¿Contra qué lo comparo? ¿Sí? Porque les puede llegar a aparecer, bueno, estos 5.000 pesos que me da aquí, ¿con qué lo comparo? No lo comparo con la TIR, lo comparo con 0. ¿Sí? Por eso es muy importante tener en cuenta. ¿Y la TIR con qué lo comparo? ¿Lo comparo con qué cosa? ¿Con el BAN? No, la TIR la comparan con la tasa de corte. Entonces, bueno, esas cosas ustedes necesitan saber. ¿Sí? Más allá del concepto que figura ahí, el Dunrauf lo explica me gusta como lo explica Dunrauf en el libro, tanto el concepto de BAN y TIR. No se metan con TIR incremental y TIR ampliada. Eso no lo vean, porque eso se ve en lo que es evaluación de proyectos de inversión, y en realidad son mejoras que se han hecho a la TIR clásica, pero realmente no les va a servir en este momento. Sí les va a servir conceptualmente qué significa TIR y qué significa BAN. ¿Sí? Así que bueno, yo por mí ya los libero. Si tienen alguna consulta en particular, me lo pueden hacer con respecto a evaluación del proyecto. Si no, ya los libero y se van a estar conectando con Ali y con Gaby directamente. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, profe. Estuvo muy linda la clase. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes y gracias por Muchas gracias. participar y estar Buenas presente. noches.